Esta mañana me ha dado alegría todo lo que se ha cantado, se ha dicho, incluso las palabras del pastor cuando ha estado diciendo que el Señor es algo espectacular. De verdad, créanme, hermano. Y yo le decía, Señor, hemos hablado en las canciones y en todo, en las oraciones que hemos hecho antes de que empezáramos el tiempo del culto. También veías las oraciones como iban en consonancia con la palabra que hoy vamos a escuchar de parte del Señor. El título que le he puesto a esta predicación es Un altar llamado Getsemaní. Amén. Un altar llamado Getsemaní. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Isaías 53, del 3 al 7. Y luego leeremos también otros 2 o 3 versículos en Mateo 26, del 36 al 39. Y a partir de ahí el Señor irá hablando. Amén. Dice del 3 al 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh Santo Padre. Angustiado, dice, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta aquí la primera parte de la palabra del Señor. Y la segunda está en Mateo 26, del 36 al 39. Dice así: 26 del 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Hasta aquí la santa y preciosa palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, el profeta Isaías, como hemos leído en el Antiguo Testamento, ya profetizó del Cristo que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como cordero, dice que fue llevado al matadero. Dios había diseñado un plan. Y Cristo andó por él. No se desvió. Amén. Getsemaní es el lugar donde las oraciones no siempre tienen la respuesta
deseada. Pase de mí esta copa. No siempre quieres lo que encuentras en ese lugar íntimo con el Señor, donde tú haces tu altar. No siempre, pero allí se fragua la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Getsemaní es donde uno está delante de su Creador, completamente desnudo, sin poder esconder nada ante Él. No le podemos engañar. Ese lugar es entre tú y Él. No existe nadie más. Getsemaní es donde ni tus seres más queridos pueden ayudarte. Es lo íntimo entre tú y Él. Getsemaní es la antesala donde lo espiritual se va formando en comunión con Dios para llevarlo a lo natural. Hermanos, ¿cuántas veces clamamos al Señor? Pero tenemos un Dios que entiende cómo nos sentimos, pero Él siempre tiene un plan mejor para cada uno de nosotros, aun cuando muchas veces no podemos entenderlo. Os lo puedo asegurar, hermanos. Por fe, tomad estas palabras. Os lo puedo asegurar. Él tiene un plan mejor. Todavía mejor. Y no hace falta que lo entiendas. Tómalo, porque viene de Él. A veces no podemos entenderlo, como dice Isaías, porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La palabra Getsemaní, hermanos, significa aceitunas prensadas. Lo estuve buscando y dije, uy, Señor, esto tiene un significado fuerte. ¿Os imagináis lentamente prensando el fruto del olivo hasta sacar todo el jugo? ¿Os imagináis eso, hermano? Jesucristo fue prensado hasta que salió todo de Él, llegando a dar hasta la última gota de su sangre. Dice que comenzó a entristecerse, dice la palabra, a angustiarse en ese lugar. Y es ahora, cuando Jesús se apartó para orar, vino intensamente una perturbación emocional ante los acontecimientos que él sabía que tenían que ocurrir. Le producían un intenso dolor en su cuerpo, una angustia en su espíritu insoportable. Él sabía de antemano lo que venía sobre él. Si nosotros supiéramos de antemano lo que tiene que venir sobre nuestras vidas, muchas veces actuaríamos de diferente manera. Él sí lo sabía y fue firme en su decisión. Lucas 22:44 nos dice que estando en agonía oraba más intensamente y eran sus sudores como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En esos momentos, hermanos, tan intensos, lo espiritual se estaba reflejando en lo natural de su cuerpo. Sí, hermanos, Jesús, que es el Hijo de Dios, oraba al Padre en tal necesidad
Cuánto más nosotros cuando no vemos la salida, cuando la impotencia ante las circunstancias nos afligen, cuando la carne se quiere hacer fuerte o cuando el enemigo llama a la puerta de nuestros pensamientos y de nuestras vidas. ¿Cuánto más, hermano, no tendremos que aferrarnos al Cristo que padeció y pasó por el camino que nosotros podíamos pasar en estos momentos? ¿Cuánto más, hermano? Cristo, hermano, buscó al Padre. Y hoy te pregunto, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Sino de aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Sí, mi hermano y mi hermana, jamás dará nadie nada como el Señor te dio. Jamás. No existe persona ni nada que pueda darte lo que Dios te dio a ti y a mí. Algunos, hermanos, pueden pensar que esta agonía era la reacción natural que todos los seres humanos tienen cuando está cerca la muerte y eres consciente de ello. Pero en realidad se trataba de algo totalmente diferente para el Cristo. Totalmente. Se trataba del estremecimiento de aquel que es la vida misma al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal y de todo aquello que se opone a la santidad revelada de Dios el Padre. Porque ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Él era plenamente consciente por cuanto había decidido presentarse en el altar como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo no entendió tal regalo, hermanos. Nosotros tenemos la obligación de entender como hijos de Dios ese regalo tan precioso. No es una opción. Él podía ver con toda claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Por amor a ti y a mí, se dio por completo. Hermanos, no debemos olvidar que él era un ser santo, que es un ser santo. Él tiene una naturaleza santa. Estaba sentado a la diestra de Dios y lo dejó todo por ti y por mí. Todo, toda su gloria la dejó allí porque te amó, porque nos amó. Él era totalmente consciente de que todo ello traería la separación del Padre. Por eso dijo, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento y de agonía. Por eso lo dijo, hermano. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas 22, 42 dice, Él por voluntad propia se dio por ti y por mí. Él se dio por ti y por mí, por esta humanidad de caminos torcidos y de veredas de pecado. Hebreos 3:12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Debemos tener cuidado y mirar las cosas de arriba. Ellas son eternas. Lo de aquí se pasa. Os lo puedo asegurar. Lo he visto con mis ojos y lo he sentido con mi cuerpo. Tarde o temprano se pasa. Pero lo que hay después es eterno. Dice en 2 Corintios 5:21, la palabra del Señor dice allí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¡Pah! ¿Te has parado a leer esto tranquilamente, palabra por palabra? ¿Habrá un regalo más grande que esto? Qué impresionante, hermanos, es nuestro Dios. Pero ya en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, lo espiritual se estaba consumando en lo natural de aquella cruz, en aquellos maderos. La separación del Padre y toda la santa ira del juez justo venía sobre él en esos momentos que él estaba viviendo. Nosotros podemos hacernos una idea, hermano, pero no podemos entender lo que este hecho tuvo que haber significado para el Cristo, Señor nuestro. Lo podemos entender, pero habría algo tan intenso, tan profundo, que necesitaríamos toda la vida para poder llegar a entender ese acto. Cuando el mayor y más deleite de su vida era la comunión íntima con su Padre Celestial. En Juan 14:10 la palabra nos dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. ¿Habrá algo más íntimo, más unido? Eran uno y tuvieron que separarlos, la parte de él como hijo y la parte de padre como padre. ¿Por qué, Señor? Porque nos amó. El Padre tuvo que girar el rostro y el Cristo quedó solo y clavado. Hermanos, ese fue el verdadero dolor de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Ese fue, esa separación. Como pueblo de Dios, debemos tener cuidado de no soltarnos de la mano de nuestro Señor Jesús. Ya sean las circunstancias que sean, cógela fuerte esa mano, porque en ella hay todo para cada uno de nosotros. Hermanos, que los efectos de la somnolencia de los apóstoles no se reflejen en nosotros. Que no perdamos la sensibilidad frente al pecado.
que todo lo que nuestro Cristo sufrió por nosotros no caiga en saco roto. Hermanos, que no caiga en saco roto, que no seamos indiferentes al poder del mal que nos rodea cada día. No seas indiferente. Plántate delante de Él y dile no, porque mi Cristo murió para que yo pudiera llegar a entender en mi corazón que eso no es bueno, ni a Él le agrada. Que sepamos entrar en Getsemaní, en la intimidad con nuestro Dios, donde lo espiritual surge para llevarlo a lo natural. Él demostró una clara y absoluta devoción de amor a su Padre y una completa obediencia a su palabra, a la palabra que reveló al hombre. Por eso es tan importante no apartarse de ella. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a decirle, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, como dice su palabra hoy? ¿Cuántas veces? En Juan 12, 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. La hora que Dios tiene para cada uno no la podremos evitar. Porque vivimos en sus tiempos y creemos que somos dueños de ellos, pero no somos dueños de ningún tiempo. Los tiempos son de Dios, las horas son de Dios, las circunstancias son de Dios y en Él están sujetas todas y cada una de ellas. Cada una de ellas. Padre, dijo, glorifica tú mi nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Un altar es lo que hizo. Cuando obedecemos, están viniendo estas palabras sobre nuestras vidas. Yo glorificaré tu vida. ¿Por qué? Porque tú obedeciste mi palabra. El Padre pudo decir esto, hermanos, porque el Hijo fue obediente en todo. Y escucha esto que te voy a decir esta mañana. Me gustaría que lo aplicaras, que lucharas por aplicarlo, porque es la realidad más grande que he podido entender en estos tiempos. La obediencia del Hijo ejerció la victoria delegada por el Padre. La rebeldía frena la obra de Dios. La obediencia ejecuta la obra de Dios. Y nosotros somos llamados a hacer la obra de Dios. Dice que al tercer día resucitó y trajo vida y vida en abundancia. Él fue el que rasgó el velo del templo. Hoy tenemos acceso a su presencia porque Él obedeció. ¿Cuánto has decidido acercarte a Dios? En este tiempo, ¿cuánto
has decidido acercarte a Dios. Hermanos, Dios está llamando a la puerta de tu corazón, porque solo tiene una meta: que un día estés sentado en su mesa. Y para acabar, para ir concluyendo, ¿qué clase de habitación o de altar tienes preparado para cuando Él venga a morar contigo? ¿Qué clase? Medítalo. ¿Una que es de paso o una donde la santidad, el temor reverente a Dios y la consagración están allí? Mira, hermano, entonces, y solo entonces, es cuando la palabra de Isaías 54:10 se hace realidad. Porque los montes, dice, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, nos dice el Señor, ni el pacto de mi paz. Y necesitamos todos misericordia y paz. Quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermano, Getsemaní es un lugar, es donde tenemos nuestro altar, es el lugar íntimo. Ese es el lugar. Y debemos de tener y de entrar en ese lugar. Porque solo pasaremos los tiempos que nos tocan vivir si de verdad tenemos ese altar, ese lugar íntimo con el Señor. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana, hermano.